El proceso de vacunación en Ecuador, sin duda alguna, ha sido exitoso, pero considero que todavía no es suficiente para enfrentar todos los problemas económicos, sociales y políticos que enfrentamos en el país. Tenemos que recordar que para evaluar un proceso de vacunación a nivel latinoamericano podemos empezar por cuáles fueron las primeras regiones que empezaron a implementar la vacunación. La primera fue México, que fue en diciembre del 2020 con la vacuna Pfizer. Luego de eso también tuvimos Ecuador, que fue uno de los primeros en enero de 2021, también con la vacuna Pfizer. Y seguido de nosotros está Cuba, que comenzó ya último entre todos los países latinoamericanos con la vacuna desarrollada por ellos mismos, Abdalá. Creo que según los últimos datos, hasta el 24 de septiembre somos el séptimo país en obtener una vacunación exitosa de acuerdo al número de población que somos. El primero es Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y luego seguimos Ecuador. Para hablar un poco más sobre datos, cerca del 73.4% de la población está totalmente vacunada y el 6.9%, el 66% restante está parcialmente vacunada, lo que quiere decir que Guillermo Lasso, su ministra de Salud y su equipo ha sido completamente comprometido con las propuestas de campaña que realizó, pero como dije, principalmente no lo es todo y todavía nos queda un largo camino por recorrer en estos 4 años, empezando por la reactivación económica en el proceso de vacunación. Yo creo que desde que vino el COVID-19 estamos siendo liderados por un nuevo rey, que es el COVID-19, que nos infectó sin tener alguna razón económica, ninguna diferencia social, ninguna brecha de quiénes somos, de dónde somos. Simplemente estableció este orden mundial a nivel de, para la redundancia, de todo el mundo, donde se crearon políticas públicas para crear una nueva economía y donde Estados Unidos, China y Rusia se volvieron los pioneros en impulsar la economía con la venta de vacunas. Que sin duda alguna habrá diferentes teorías sobre cuál es el origen del COVID-19, pero cómo crear un nuevo orden mundial, creo que estamos muy lejanos todavía de eso, porque nosotros, la población, todavía seguimos de alguna manera en incertidumbre, inmovilizados y cada vez más empobrecidos. Entonces, respondiendo a la pregunta, cada vez estamos más lejos de un nuevo orden mundial. Creo que la reactivación económica luego del COVID-19 la enfrenta todos los países primermundistas y nosotros como país tercermundista. Deberíamos seguir ciertos patrones o ciertos ejemplos, como por ejemplo Italia fue el primer país que se reactivó económicamente e intentó ayudar a la ciudadanía, sobre todo para suspender el pago de impuestos, para ayudar a las hipotecas. Y nosotros deberíamos seguir ese modelo, no nos podemos comparar con un país como Italia, pero el rol importante de las primeras potencias mundiales como Estados Unidos, como China, sería implementar políticas que sean a nivel global, donde los gobiernos estén obligados a ayudar económicamente a los ciudadanos, a bajar el pago de impuestos y a sobre todo que los emprendedores y la gente que no tiene trabajo, que no solamente sucede aquí en Ecuador, sino en todo el mundo, pueda acceder y controlar las horas de trabajo y tengamos un plan de reactivación mucho más flexible para beneficio de los ciudadanos, que al final somos los más golpeados. Estamos hablando de una política exterior que en el Ecuador hace muchísima falta. Podemos hacer referencia al último acontecimiento que fue CELAC 2021, donde 17 presidentes se reunieron en México para tratar algunas políticas públicas y privadas que incentiven políticamente internos de cada país. Ahí creo que existen ciertos mecanismos que Mercosur, Comunidad Andina, podrían trabajar mucho más y quiero nombrar un poco de esos 6 puntos. La una de esas es centrarse en objetivos comunes y dejar de lado ciertas diferencias.
Podemos impulsar la diferencia entre Venezuela con los demás países, buscar una ayuda colateral para poder ayudar a los hermanos venezolanos a salir de la crisis, lo mismo con Cuba y lo mismo con ciertos inmigrantes que están saliendo de sus países, y a eso se une combatir el crimen organizado y la ola de migración que estamos teniendo, ¿no? Estos ciertas políticas exteriores que ayudan a buscar que los países ciertamente se junten y ayuden a los demás. Podemos evitar la migración en El Salvador, en Nicaragua, en Guatemala, en el mismo México e incluso Ecuador, que ahora está registrando altos índices de migración hacia los Estados Unidos para encontrar mejores niveles de vida, tanto económicos como sociales. La otra puede ser producir lo que la región consume, ¿no? Los recursos naturales de los que cada país es rico. Hablamos del petróleo, de la electricidad, de cosas que nosotros mismos podemos incentivar, producirlos en nuestro país para que los ciudadanos gocen de eso, y así podemos de cierta manera ahorrar exportaciones o importaciones que explican un gasto público para cada una de las naciones de toda Latinoamérica. El otro también sería el llamado FMI. Deberemos buscar políticas que flexibilicen las deudas que tienen con todos los países, no solamente Ecuador ni Latinoamérica, sino con todo el mundo. Entonces también estas entidades deberían ser un refuerzo para que el FMI sea una ayuda y no una carga para ciertos países como el Ecuador, ¿no? Que vivimos endeudados y pensamos más en pagar la deuda que tenemos en los problemas económicos internos que podemos presentar. La otra es ciertos países que pertenecen a estas entidades asistieron al Acuerdo de París para tratar el cambio climático que existe en todo el mundo, y pocos de ellos lo estamos cumpliendo, ¿no? El cambio climático que enfrenta el mundo entero es algo abismal, por lo que pronto nos dejará en una sociedad empobrecida, porque nosotros, Ecuador, no tendremos la suficiencia para poder producir estos recursos que nosotros tenemos, como son los vegetales, nuestros camarones, nuestras bananas, que son una fuente de ingreso económico en cuanto a la exportación. Ecuador no está cumpliendo con el Acuerdo de París en cuanto al cambio climático, y ninguno de nuestros países vecinos tampoco lo hace. El trabajo de estas entidades debería ser reforzarnos a volver a esto que nos comprometimos. Marcó un antes y un después de todas las empresas. Al nosotros no poder salir de casa y no poder asistir presencialmente a comprar las cosas que nos gusta, a verlas, a palparlas, a saber si es que ese es el producto que yo quiero, necesito y lo voy a comprar, pues muchas empresas se vieron obligadas a mudar a la era digital, donde podían mostrar qué es lo que ofrecían, a establecer estos servicios a domicilio, donde grandes, pequeñas y medianas empresas estuvieron obligadas para poder sustentarse económicamente. No solamente empresas, el periodismo mismo se vio obligado a estar netamente digital. Ya vemos como varios medios impresos que llevan años en el Ecuador han tenido que transformarse y adaptarse a este público, que no es tan fácil de conseguirlo, y sobre todo por el desinterés y la pocas ganas del ecuatoriano, del consumidor, de ver noticias, ¿no? De estar informado, de realmente leer. Entonces, creo que el marketing digital va ligado a muchas ramas, no solamente a los comercios, a la era del periodismo, a las empresas grandes. Es una necesidad más que ahora, creo que algo como una alternativa que una empresa podría tener. Creo que el rol de la comunicación no solamente se puede medir post pandemia, sino también pre pandemia y durante lo que enfrentamos nosotros como pandemia. Como sociedad no estábamos listos, no lo veíamos venir, aunque muchos medios de comunicación manejan información, se puede decir tal vez confidencial o mucho más preparada para prevenir o saber qué es lo que está viniendo. Y aún así hemos cometido un error al no advertir, al no de alguna manera preparar a la sociedad. La sociedad es lo que consume, ¿no? Y nosotros somos lo que consumimos en las noticias, lo que vemos, lo que creemos y lo que nos tratan de enseñar que vivimos.
Durante la pandemia fue un reto periodístico gigante enfrentarnos a saber y reconocer qué es verdaderamente una noticia. Aunque en Ecuador vivíamos una catástrofe de muertes muy grande en Guayaquil, teníamos conciencia de que esa no solamente era la noticia, que había varios muertos, sino también contar una historia, qué pasaba con los familiares de los muertos, qué pasaba con los hospitales, qué pasaba con las empresas que estaban quebrando, con los despidos que existían. Entonces siempre tratar de buscar estas historias en el periodismo. Como comunicación a nivel mundial, creo que también nos hemos dejado vencer mucho por las noticias falsas, y eso es lo que al consumidor y a la sociedad le ha afectado muchísimo, tanto psicológicamente como su relación social, por el miedo que le ha tenido al COVID, por la incertidumbre, por intentar entender cómo enfrentar este virus. Entonces es nuestro rol como periodistas, como comunicación, decir, por este lado es el que nos tenemos que ir, esto no es verdad, y sobre todo tratar de informar con una veracidad muy comprometida. Enfrentarnos a una pandemia nos hizo entender que los periodistas somos la voz de lo que quieren y de lo que la gente no le gustaría escuchar. Es nuestra responsabilidad informar con mucha responsabilidad, sobre todo si se trata de una pandemia. El futuro es de incertidumbre. Si estamos hablando de medios de comunicación tradicionales, ya vemos lo que está pasando con estos grandes medios como El Comercio, El Universo, medios que han sido para la sociedad de alguna manera un ente que va hace muchísimo tiempo intentando hacer periodismo y comunicar a la gente. Sin duda alguna es de incertidumbre para poder comprender cómo se manejarán estas políticas, cómo nos mudamos a la era digital y cómo tal vez no pudieron adaptarse, como ya nadie compraba un periódico, muchas personas han perdido el interés en ver la televisión, en estar informados y buscan otros mecanismos. Además, creo yo que ahora tenemos una herramienta que de alguna manera se opone a esto, que es el Twitter, ¿no? Ahora muchas personas que tuitean y que conocen, que han visto, hace que eso sea una noticia, y creo que eso no lo convierte en un medio de comunicación, en un periodista, hasta que lo vivas, lo presencies, lo documentes y sobre todo luego lo contrastes, que lo que tú estás mencionando, diciendo en esta plataforma, en esta red social de Twitter es verdad, para luego procesarlo y ponerlo en un medio de comunicación que sea lo que la gente consume. Creo que con la llegada del COVID-19, un virus tan pequeño vino a poner mucho orden en el mundo entero, y ahí nos dimos cuenta de la brecha social que enfrentamos en el Ecuador cuando los niños tuvieron que pasar a tener clases online. Nos dimos cuenta que en el Ecuador muchos de ellos no podían tener acceso a la educación por el simple hecho de no tener internet. Creo que la educación es un derecho desde que somos muy pequeñitos, y al limitarnos a decirnos socialmente y económicamente si es que tus ganancias mensuales no te alcanzan para poder contratar un servicio de internet, te estás quedando sin educación. Podemos tener claro que en ciertos pueblos, zonas marginales, puede ser en la costa o también zonas rurales bastante pobres, como es en la provincia de Cotopaxi, de Chimborazo, existen personas que no conocen sobre el internet porque tienen una analfabetización digital muy grande. Recuerdo que cuando yo era alumna hice un reportaje sobre cómo la gente no conocía lo que era un celular, no conocía lo que era una computadora, y ellos estaban obligados a vivir por el resto de su vida en lo que mejor supieron hacer, que era en sus cosechas, en sus tierras, dedicarse a su ganado. Entonces, al decir que el 60% de la población no tiene acceso a internet, me parece que es un porcentaje muy bajo para la realidad, o tal vez que no se acerca a la realidad de lo que estas zonas aledañas a nosotros, que no viven nuestra realidad, que no son de una clase social media, media alta, están teniendo las dificultades para realmente acceder, como dije, al derecho de la educación. ¿Cómo podemos solucionarlo? No solamente implementando políticas públicas
sino también generando oportunidades para estas personas, para que conozcan, sepan, con grandes campañas de comunicación, visitándolos, pero sobre todo con un presidente que conozca la realidad de cada una de las zonas y de los pueblos que conforman el Ecuador. El Ecuador no solamente son las ciudades grandes, sino también ciertos pueblos pequeños que necesitan mucho de la ayuda social y económica. Es un reto bastante complicado, es un reto en el que nos vamos enfrentando ya hace varios años, pero ha venido tomando posición y ha tomado un gran puesto en la sociedad al momento en el que saltamos a la era digital de las noticias. Ahora, pues, el que abre Twitter, el que abre Facebook, el que está en Instagram, trata de informarse por esos medios y existe esta masiva cantidad de fake news, no solamente en el Ecuador, estamos hablando incluso de los trolls, de tantas cosas que se han creado, que vienen desde grandes países de Rusia, de China, de Estados Unidos. Y ya veíamos como el presidente Donald Trump trataba de hacer política por las fake news, trataba de siempre estar en contra de eso. Y de alguna manera, como sociedad, nos ha afectado muchísimo y nos queda un largo camino por combatir. Aún creo que estamos empezando y las fake news aún están en pañales para toda la cantidad de cosas que puedan venir. El COVID solo vino a desnudar una parte de eso, pero estamos todavía en el proceso de lograr y luchar contra eso por el poco control que podemos tener en las redes sociales. Por supuesto que sí. Yo creo que todo líder de opinión pública debe estar capacitado, sobre todo para decir muy conscientemente lo que dice, lo que habla, lo que escribe, porque depende de esta opinión pública política que pueden tener. De alguna manera trata de decir qué tiene que hacer el Congreso, qué tiene que hacer el Ejecutivo, qué tiene que hacer el presidente, cómo tienen que actuar las Fuerzas Armadas, cómo tienen que actuar los ministros e incluso poner un orden de cómo la ciudadanía debe actuar. Qué es lo que debe decir, qué es lo que debe consumir, cómo tiene que hablar, cómo debe pensar. Entonces la opinión pública es muy importante, se la debe tomar con una conciencia tan grande que acompañada de una profesionalización pues nos vendría muy bien, sería el balance perfecto para de alguna manera continuar con los líderes públicos y privados que podamos tener. Creo sinceramente que sí, nos hace falta una ley de comunicación que regule lo que los medios digitales podemos hablar, decir, no por el hecho de que dejemos de ser serios, no por el hecho de que por lo que estemos en digital nos vuelve menos profesionales, sino por que comenté sobre quién puede publicar las noticias, qué es lo que se dice en Twitter, qué es lo que se dice en Instagram, ¿es eso un medio de comunicación? ¿Es eso un periodista? ¿O qué realmente es la noticia que quiere mostrar? Debe haber una ley de comunicación que regule todo esto, porque creo que los periodistas estamos en nuestro derecho, en nuestro deber de cumplir con nuestra profesión, con lo que nos enseñan todavía en las aulas del colegio, de contrastar, de verificar y de no creer que como periodista siempre voy a tener la razón. La ley de comunicación, de alguna manera regularizada en los medios comunes como es televisión, radio y prensa, ha ayudado muchísimo a que los periodistas no seamos dueños de la verdad. Y yo creo que en los medios digitales debe ser aplicado de la misma manera para todos, para los que son pequeños, grandes, medianos, para los que ya tal vez alcanzaron su techo, o para un periodista que quiere empezar en el medio digital, debe regirse a ciertas cosas que como sociedad no están permitidas. ¿Por qué? Porque debemos tener un orden, porque sin orden no podemos avanzar. A la comunidad de cibernautas de este contexto político,
Creo que cada vez que abro el Twitter a veces me asusto más del impacto que ha tenido en la política. Creo que muchos políticos o personas que están en este contexto llegan a pensar que si en Twitter está siendo sonado, que está teniendo un posicionamiento, sea bueno o sea malo, político. Todos los cibernautas que estamos ahí por la web tratando de explicar, de muchas veces atacar o muchas veces lanzar porras a cualquier persona que esté haciendo bien o mal, tenemos que tener un control y sobre todo tenemos que estar netamente lo suficientemente adaptados, inteligentes para saber que nuestro comentario, cualquier cosa que ponemos en la red tiene un efecto, puede tener una consecuencia y debemos tomarlo con la seriedad cultural que el país merece ahora para tener un orden, para que pueda existir gobernabilidad, para que pueda de alguna manera salir adelante por el caos que estamos viviendo, no solamente por el cambio de presidente, sino también por este problema económico que tenemos que el COVID nos trajo. Necesitamos ser muy conscientes con todo lo que en las redes sociales se publica, tanto cualquier profesional, los periodistas, los abogados o mucha gente que simplemente son espectadores como sociedad y también como periodistas. Yo siempre cuando veo jóvenes todavía en la universidad les recuerdo que no se olviden lo que aprendimos en las aulas, porque ahí nos enseñan muchas cosas que luego cuando salimos al mundo laboral no las aplicamos y son cosas básicas que debemos tener. Hablábamos del caso de Australia o de países mucho más avanzados que nosotros. Siempre creo que es por el nivel cultural y de educación que podamos tener. Como sociedad tenemos que ser lo suficientemente capacitados e inteligentes para apoyarnos mutuamente, no solamente cuando estemos presencialmente, sino también en las redes sociales. Y el trabajo como ciudadano mismo, no solamente como un periodista, es estar informado, saber si lo que estoy leyendo y lo que estoy consumiendo es verdad, porque solo así podremos avanzar como ecuatorianos.